Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En estas elecciones el candidato líder es, sin duda, Iván Duque, un senador de un periodo de 41 años. Y no solamente porque lo indiquen las encuestas, sino porque voto a voto, Duque es el que más tiene. En las pasadas consultas interpartidistas sacó más de 4 millones de votos, más de lo que han obtenido encabezando un tarjetón Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo o Humberto de la Calle. Y más allá de que esos votos no sean todos exactamente suyos, más allá de ser Iván Duque representante de una coalición, dadas las características tan personalistas del diseño de la presidencia de la República de Colombia, una de las preguntas claves en estas elecciones es ¿quién es Iván Duque? Y esto es importante porque si el pasado de la política nos enseña algo, es que más allá de las coaliciones que se hacen y se deshacen, importan las personas. El hecho de que lo que se diga en política pueda cambiar tanto con el tiempo hace que con más razón queramos saber, más allá de lo que dice, quién es realmente Iván Duque. Su campaña dice que él es el que es. Ese es el eslogan. Pero ¿quién es en realidad el que es? Y a riesgo de ponerme filosófico, este lema, el de la campaña de Duque, es una invitación a preguntarnos por el ser de Iván. El ser, por ejemplo, lo determina quién lo acompaña. ¿Duque es el que es por sus aliados? ¿O Duque es el que es por lo que ha hecho? Y su ser es más su hacer. Y finalmente, la pregunta que realmente todos se hacen es precisamente si es Duque el que es o si el que es Álvaro Uribe. Iván Duque tiene una buena opción de ser el próximo presidente de la República. Y su ser es ya, a estas alturas, antes de primera vuelta, una pregunta existencial para Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y para indagar en el ser de Iván Duque me acompañan tres abogados, de hecho, la abogacía. ¿Usted es abogado, Samuel? No, yo reculé. ¿En qué terminó? Yo terminé psicología en la Javeriana y también estudié sociología ahí y estoy pensando en retomar mis estudios de pero derecho. Está bien, hay un acervo filosófico, usted es representante del Centro Democrático, hay un acervo filosófico para preguntarnos por el ser de Duque digamos, y yo lo invité pensando en que usted es un representante del partido al que pertenece Iván Duque, pero además que usted no es un duquista de siempre. Digamos, usted apoyó a otro candidato en la consulta interpartidista, a Rafael Nieto, si no me equivoco, entonces, digamos, es parte de la nueva alianza que está alrededor del duquismo. Pero ahora sí soy un gran duquista. Obviamente, pues, ¿quién no? No, es normal que los partidos tengan procesos internos de democracia interna. Sí. Y después, digamos, como resultado de ese proceso, tenemos un candidato que es el que tiene grandes cualidades y logró imponerse entre 5 precandidatos. Lo escogieron los uribistas, sí. Lo escogieron los colombianos y ese proceso, digamos, ha fortalecido al partido y hoy tenemos un candidato por sus propios méritos. De acuerdo, y no quería sugerir que usted es un aterrizado al duquismo, porque el duquismo ahora se volvió el uribismo. Creo que esa es parte de la pregunta que nos vamos a hacer esta noche. Andrés Barreto, en cambio, sí es duquista antes de que existiera el Centro Democrático, conoce a Iván Duque y a su familia en general desde que eran... ¿qué? Niños. Andrés Barreto es abogado de la Universidad del Rosario, es columnista, es director legal de la campaña Iván Duque, presidente Iván Duque es el que es. ¿Qué tal, Andrés? Daniel. Buenas noches, gracias. Y muchas gracias por ser un fiel televidente de este programa y al mismo tiempo un invitado, Andrés. Muchas gracias. Y para tener una... ¿Qué vengo siendo yo? Usted viene siendo el filósofo independiente en esta conversación, en esta búsqueda de la existencia del duquismo.
Sí. Un agudo comentarista de estas elecciones. Carlos Cortés es el creador de La Mesa de Centro, el proyecto de la silla vacía para burlarse en la cara de todos los candidatos, al mismo tiempo que se hacen preguntas sustanciosas acerca de sus programas, acerca de lo que dicen y hacen. Carlos, además usted trabajó en Twitter, además fue el director de la Fundación de Libertad de Expresión aquí en Colombia. Bienvenido al programa. Hola Daniel, gracias por la invitación. Me quedó sonando lo de es el que es, porque realmente sí es la misma pregunta que nos estamos haciendo, el eslogan de él. Claro, la pregunta, el eslogan es el que sugiere la pregunta si es realmente el que es él o quién va a ser él en el futuro. Y esta es una pregunta apasionante, importante, sobre todo a apenas días de la primera vuelta, donde todos los análisis que yo he escuchado ponen a Iván Duque en segunda vuelta. Los más optimistas dicen que gana en primera, pero bueno, eso está más difícil. Empecemos por lo que es Iván Duque, al menos en papel, en su hoja de vida y en lo que ha hecho en su trayectoria. Y aquí esta es una versión resumida de una hoja de vida que no es tan larga porque es una persona joven. Entonces, él es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, entró a ser asesor del Ministerio de Hacienda de la mano de Juan Manuel Santos, a quien había conocido en la Fundación Buen Gobierno. Antes de eso, digamos que para ayudarle a sus credenciales conservadores, Iván Duque se metió a la Sergio Arboleda por Álvaro Gómez Hurtado. Después fue asesor para Colombia, se fue para Washington con la ayuda de Santos, que estaba en ese momento en el gobierno de Álvaro Uribe, asesor para Colombia y Perú en el BID, fue consultor del BID para temas culturales durante buena parte del gobierno de Uribe y hasta el principio del gobierno de Juan Manuel Santos, y luego conoce a Álvaro Uribe más o menos en el año 2011, cuando se vuelve su asistente de la investigación que hizo Uribe en la ONU sobre la flotilla de barcos hundidos por Israel. Esto no estoy seguro si eran hundidos, sino fue cuando los israelitas se metieron a un barco de turcos y mataron a una gente en una situación confusa del Medio Oriente. Finalmente, después de eso, Uribe le dice, ayúdeme a escribir mi libro, y le dice después, véngase a la lista del Centro Democrático del Senado, ¿cierto? Barreto, además de eso, vamos un poquito antes de eso para hablar de Duque, como a dónde fue al colegio, cómo lo conoció usted, en cómo terminó en la Sergio. Pues bueno, yo conozco a Iván de vieja data básicamente por una relación que me une con su hermano menor, que es el contemporáneo mío. Somos muy amigos, somos muy cercanos, digamos. Iván pues era el hermano mayor, entonces de alguna manera pues era un referente porque era un gran deportista en su juventud. Siempre ha sido un hombre muy disciplinado con el tema de la lectura, las estadísticas y las películas. No hay quien le gane con temas de estadísticas de fútbol, no hay quien le gane aprendiéndose diálogos de películas. Y entonces, es digamos, desesperante, sí. Siempre tiene una cita. Entonces, digamos que tiene esa gran memoria. Por supuesto que había una diferencia generacional grande porque nosotros éramos más pequeños. Sí. Iván pues creció en una familia amorosa, rodeado de su hermano, de su papá, de su mamá. Un papá que estaba en la política, sí, que fue registrador. Un hombre que fue muy importante, fue gobernador de Antioquia. Gobernador de Antioquia. Registrador. Un hombre de una lectura, pero un lector desaforado. La biblioteca personal más grande que yo conocía fue la de ellos. Duque es rolo, aunque nace en Medellín, ¿o no? No, Iván nació en Bogotá. ¿Nace en Bogotá y vivió en Medellín en algún momento o solo el papá era de Medellín? No, muy pequeños porque ellos alcanzaron a estar un año de la gobernación de su papá. Pero él creció en Bogotá. ¿Y entra al colegio St. George en Bogotá? Él estudió en San Jorge de Inglaterra, posteriormente en el colegio Rochester y posteriormente entró a hacer Derecho a la Universidad Sergio Arboleda. Perfecto. ¿A usted algo le llama la atención, Carlos, como de este relato inicial como de la hoja de vida de Duque? No, pues yo creo que Duque tiene una hoja de vida de una persona como de clase media, como alta, pero también se pasa un poco por debajo del radar el hecho de que sí es hijo también de una persona con una trayectoria política. O sea, es definitivamente una persona que tiene un nexo también con algún nivel de clase política que no lo hace enteramente como un outsider, por decir algo. Eso es lo primero que yo creo que es interesante, es como esta mezcla que existe entre una persona que no viene de la política, pero que tiene de todas maneras una herencia política. Samuel, ¿usted conoció a Duque antes de que fuera senador del Centro Democrático? Digamos, se lo había conocido. Usted es mucho menor, ¿no? Sí, mucho menor. A Iván, bueno, no, hemos hecho una relación como colegas. Un gran senador, sin duda, tal vez el mejor senador
del Centro Democrático, un tipo juicioso, estudioso, que, digamos, lograba sacar adelante los proyectos, porque también tiene unas cualidades de conciliador y de tender puentes, muy respetuoso con sus interlocutores, y eso es una gran virtud que él tiene, y tenía, bueno, tengo muy buenas referencias, porque además fue alumno de mi papá en la Sergio Arboleda. Mi papá fue su profesor de Derecho Tributario. Ajá. Entonces, por eso es un gran tributarista también. Bueno, Iván Duque dicen que es el que dijo Uribe, pero finalmente es la persona que obtuvo estos resultados en una consulta interpartidista, y esto no es poca cosa, más allá de que haya sido el candidato seleccionado por un partido importante. ¿Se puede quitar la mosca ahí, muchachos? Gracias. 4.038.000 votos. En la primera vez que se medía él en un tarjetón, recuerden que en la lista del Centro Democrático era una lista cerrada y él no se había ganado él solito un voto en toda su vida. Estos son, como decía al principio, más, o no sé si en el consejo escolar o alguna vaina, Barreto. Y la primera vez entra con 4 millones de votos. Carlos, esos... O sea, ¿cuántos son de Duque y cuántos no son de Duque? Es decir, ¿esto es algo que se puede decir que él haya hecho? ¿Estos son sus votos? Hay una cosa muy impresionante que uno ve, y es, previo a la escogencia del candidato único del uribismo y con las consultas, que él pasa de tener el 5% al 35%, del que ya nunca más se bajó. Y en esa medida yo creo que digamos, la cuota inicial de votos de él son definitivamente los votos tanto del uribismo como de esa coalición que Uribe supo armar y alimentar desde que se ganó el plebiscito el uribismo. Entonces ahí hay una cuota inicial de unos votos del uribismo, de personas descreídas del proceso de paz, y de unos sectores del centro que después Duque se encargó de alimentar, y ahí es donde yo tengo unas críticas que haré posteriormente. Pero yo ahí pienso que ese casi inicial son votos absolutamente de otros sectores que los capitaliza él. Y ahí le pregunto a usted, Samuel, ¿usted cree que Nieto, por ejemplo, se habría puesto los mismos 4 millones que se puso Duque? Pues eso es entrar en especulaciones. ¿Qué es todo lo que hacemos en estos Lo que sí quiero programas? decir es, para llegar a la presidencia es un proyecto colectivo. Sin duda eso no es una cuestión individual. Pero si Iván fuera un mal candidato, no estaría donde está hoy. Si Iván no tuviera méritos propios, no estaría donde está hoy. Si Iván no hubiera logrado consolidar una carrera hábil en este tiempo, no estaría a punto de ser el próximo presidente de Colombia. Entonces, sin duda, pues ha sido apoyado por el uribismo, por unos sectores del conservatismo. Somos muchos haciendo campaña, pero lo esencial es que tenemos un gran candidato. Si él no fuera candidato, no habría nada. Pero saco de lo que usted dice, que usted cree que no hay duquismo, sino hay una coalición. El duquismo se consolidará en la medida de su gobierno. Seguramente le hará un excelente gobierno y en ese entonces habrá duquismo. Ahora hay un candidato excelente que se llama Iván Duque, que es apoyado por el uribismo, pero él ya ha logrado conseguir apoyos propios. Solo con el uribismo no llegaría a la presidencia. Entonces, quiere decir que hay gente más allá del uribismo que lo está apoyando, y eso es una cosecha propia que tenemos que reconocerse. Y déjeme, Andrés, ponerle la silla vacía, dice que es la idea más repetida en el libro de Iván Duque, que es una idea que tiene que ver con la economía. A ver si usted me puede, digamos, hablar de ese duquismo, de si existe algo que es particular, no tiene que ser contrario, no es que sea opuesto al uribismo, pero que exista alguna doctrina naciente que se va a desarrollar si Duque llega a la presidencia. En su libro dice lo siguiente. Y entonces, de nuevo, esto es lo que dice la silla vacía, es la idea más reiterada. Le sumamos el emprendimiento, que significa dinamizar la iniciativa privada con un Estado más liviano y eficiente sobre la base de un sistema tributario y un entorno regulatorio simplificado para estimular la creación, la expansión y consolidación de empresas. De esta suma se deriva la equidad de generar empleo formal de calidad. Entonces, es una idea es decir, de política económica, entiendo yo. ¿Y usted cree que ahí hay algo de lo que sería el duquismo? Lo que pasa es que el mensaje no es fortuito en el sentido de que los 3 pilares sobre los que se basa la propuesta de Iván Duque son la legalidad, la equidad y el emprendimiento, y tienen que ver mucho con el hecho de que también pues Álvaro Uribe Vélez tenía una filosofía, digamos, cimentada sobre el tema de los 3 huevitos. Tenía 5 pilares y tenía un manifiesto democrático de más de 100 puntos.
Iván Duque lo que hace es un poco recoger y desarrollar toda esa idea para volver, si se quiere, una teoría de lo que sería el uribismo, si usted me lo permite. Es un uribismo 2.0, es un neuribismo. Recordemos que Álvaro Uribe fue presidente pues al inicio de lo que era este siglo, y entonces Iván Duque lo que hace es, derivado de todo ese acervo, digamos, ideológico que se tiene y de esa carrera en el Congreso y de estudiar y analizar y de llevarle sus memorias, cómo redinamizar eso hacia, digamos, un tema un poco más actualizado. Y ese es un poco, digamos, lo que se ve. Un Estado austero y eficiente es una idea uribista. Un Estado comunitario es una idea uribista. Y un Estado que privilegia la economía de mercado y las libertades individuales, así como las libertades de asociación y de empresa, es una idea que tiene que ver con nuestro modelo económico y que se privilegiaba en el uribismo. Es decir, el duquismo es más que duquismo, un uribismo 2.0. Sí, digamos, es la nueva versión del uribismo con unas ideas frescas que trae una persona que entiende el mundo económico, que entiende el ejercicio del Congreso basado en la concertación, como decía el representante, y que, digamos, sienta las bases de algo que fue exitoso en su momento para sacar al país adelante y se propone como lo que sería la plataforma ideológica del gobierno de Iván Duque. Entonces, tiene unos vasos concomitantes con la doctrina uribista y, por supuesto, están un poco más en el raigambre de la actualidad. Es que el presidente presidente Uribe pues dejó de ser presidente ya hace 12 años, entonces claro, Uribe... Pero ojo, y es que aquí la pregunta clave es que se hacen muchas personas si va a volver a hacerlo en interpuesta persona, ¿cierto? Entonces, si sí hay algo distinto, si hay una... y aquí estamos hablando de doctrina, no de la personalidad y su independencia, pero en doctrina, entiendo de lo que usted me dice, ahí es una evolución. Sí, claro, porque el pensamiento uribista siempre ha estado ahí, digamos, un poco es de las fuentes de las que bebe Iván. Es un poco, digamos, lo que se buscó a través de proyectos de ley y leyes para cambiar a Colombia, lo que fue el programa de Oscar Iván, presentarle al país en las elecciones del 2014. Y pues Iván Duque lo que tiene es un pensamiento propio en donde lo que hace es actualizar y redinamizar, si usted quiere, esa teoría del uribismo. Vea, hay una cosa que yo creo que toca tener presentes y es esto. O sea, es un hecho que dentro de la derecha había una desconfianza, por decirlo menos, hacia la figura de Iván Duque desde algunos sectores. Si usted oye a Fernando Londoño Hoyos a finales del año pasado y en los últimos meses como pasaba al tablero de Iván Duque, era para mirar un poco exactamente qué era lo que pensaba. Hay una realidad en la campaña que yo he visto y es que Álvaro Uribe está en la plaza con un discurso que no es el de la plataforma de Iván Duque. Él tiene un discurso donde reafirma un poco su visión uribista y donde temas como la innovación o la economía naranja, las cosas que hacen parte de ese libro de Duque, están fuera. Eso es algo que plantea y Duque. Déjeme, yo alimento eso que usted está diciendo con el comercial Mano Firme, muchachos. Ahí es un poco la imagen para la gran audiencia de Iván Duque. Necesitamos recuperar nuestra economía, cero derroche, un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios. Vote por Colombia. Iván Duque. Transparencia juvenil. Firmeza. Preparación. Mano firme. Corazón grande. Vota este 11 de marzo en la consulta por Iván Duque. Duque es el que es. Eso para afuera y entonces usted iba a seguir con otra mirada, otra cara del duquismo. Ahí está, digamos, creo que el discurso del uribismo que le resuena a la gente dentro de una presentación de la innovación de Iván Duque, desde los mismos colores. Sí. Eso, digamos, sería un poco en la parte económica, donde yo creo que hay como cierto nivel de comunión entre ambos. Pero donde yo pienso que, y estoy de acuerdo en lo que dice Samuel, y es que pues Duque, si fuera un mal candidato, no estaría puntero. O sea, él ha sabido heredar un apoyo y lo ha sabido mantener y aumentar. Pero yo creo que en el camino de volverse un candidato viable es donde surge esa pregunta filosófica de qué es lo que él realmente es, que eran las preguntas que se hacía gente como Fernando Londoño u otras dentro del mismo Centro Democrático de, bueno, ¿quién es nuestro candidato? Que es la pregunta que yo tengo al menos, como estamos hablando de un candidato... Y, a ver, y aquí no la vamos a responder, ¿no? Finalmente vamos a especular al respecto. Pues de pronto Andrés sabe algo sobre eso, porque digo, bueno, este es un candidato que yo inicialmente veía con un talante un poco, de ideas un poco más liberales, de ideas un poco más progresistas, y a medida que viene sumando ciertos apoyos, que además fue una cosa que dijo Londoño en uno de los programas, necesitamos juntar todo lo que podamos, ya uno lo empieza a ver moviéndose en otra dirección. Escuchando la hora de la verdad. Pues es que en la mesa de centro nos toca hacer tareas dispendiosas.
Sí, nos toca hacer cosas duras y son trasnochadas largas. Samuel, ¿hay algo sobre esta idea entre el duquismo como una nueva versión del uribismo, como un proyecto con algunas diferencias puntuales, un proyecto con más independencia? Pues es que yo creo que uno no llega a inventarse las cosas, esto es una acumulación de hechos. Iván logra reunir elementos de la democracia liberal, una defensa de una economía de mercado, pero con elementos sociales y elementos muy actuales de innovación, de apuesta por las industrias culturales, por el emprendimiento. Entonces, acá, digamos, no es que se esté inventando una filosofía política, pero sí le está metiendo una impronta personal que le da frescura al discurso, que logra llegar a una audiencia mucho mayor, que logra conectarse con los jóvenes, y eso es lo que lo tiene donde está. Y entonces... pero rescatando los elementos esenciales del uribismo. Efectivamente, el uribismo no es solamente, o el uribismo que conocíamos, solamente una doctrina política, también es un estilo. Cuando regresemos de comerciales hablamos de si ese estilo es realmente lo distinto de Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche con una pregunta existencial para el futuro de Colombia. Si Iván Duque es el que es, ¿quién es Iván Duque? Y hablábamos de sus propuestas políticas, son muy similares, unas evoluciones al uribismo que tiene ya más de 15 años, pero tal vez en su estilo hay una diferencia, en su actitud. Y recuerdo esto que dijo acerca de ese trino de alias Popeye, el sicario de Pablo Escobar, quien llamó a la gente básicamente a sacar fusiles, a matar petristas, y Duque digamos que respondió de esta forma: no respaldo ninguna expresión de violencia. Ese trino de ideas, de propuestas, motivando a los colombianos. Rechazo cualquier incitación a la violencia de cualquier persona y mucho más de cualquier persona que esté haciendo pronunciamientos en el marco de la campaña política. Y esta forma de desautorizar le ha tocado mucho a Iván Duque, incluso le ha tocado de alguna manera con Álvaro Uribe Vélez, quien este año habló en un tuit tal vez malinterpretado acerca de una comunidad que decía que un testigo era un buen muerto porque lo habían matado, de Carlos Areiza. Esto dijo Duque después de eso. ¿Qué opinión le merece ese trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que causó muchísima polémica porque decía que sí hay muertos buenos? Por ejemplo, el asesinado testigo Areiza. ¿Cuál es su opinión frente a ese trino? Separemos dos cosas. Primero, el expresidente ha aclarado en su propia cuenta de Twitter que lo que él estaba poniendo era una expresión, entre comillas, de alguien de la comunidad que ha mandado ese mensaje. Y yo le respondo desde mi punto de vista personal. Yo no creo que haya muertos buenos en ninguna circunstancia. Y ahí hay algo realmente novedoso. Esto sí es duquismo, y yo creo que es importante no solamente la sustancia, Andrés, sino el procedimiento, las maneras, y la manera uribista era una manera que fue efectiva según algunos durante 8 años, pero el duquismo es realmente, esa va a ser la diferencia. Pues yo creo que Iván Duque ha demostrado en lo que lleva en la política colombiana que es una persona que se ha decantado por hacer una política de centro, una política de propuestas y una política de ideas. Nunca nadie puede decir que Iván Duque lo haya maltratado, ni siquiera teniendo el fuero de congresista en donde tendría la inviolabilidad para decir ciertas cosas. Siempre fue un hombre que se mantuvo con una altura en el debate, con una altura de argumentación, y nunca jamás ha sido ofensivo con nadie, incluso en lo más álgido de las campañas, digamos, internas, por ejemplo, para lograr la nominación. De hecho, le ha tocado o le tocó soportar varios episodios muy oscuros de cosas que se dicen de él, ruedan fake news por todo lado, de cosas que no son verdad, y es una persona que no se sale de su elemento porque cree que uno en esto se desgasta innecesariamente. Y eso es igual en lo interno, digamos. Es decir, usted trabaja en una campaña es un momento de mucha tensión, de mucha responsabilidad, de estrés. Él en lo personal puede ser duro o en general es bacán. En general, todo el mundo se emputa en algún momento, pero él en general es un man. En general es una persona normal. Por ejemplo, piense usted que el Congreso para él como para mí era un ejercicio nuevo, porque uno está acostumbrado en los temas, en el BID, en el nivel ejecutivo, en el nivel empresarial, a tener muchísima compartimentación
argumentación y a tener muchísimos filtros antes de llegar a la cabeza. Y en el Congreso es una relación de 1 a 1 porque usted los ve todos los días a todas horas, entonces es fácil estallarse. No puede decir uno nunca que Iván Duque es una persona que imposta una actitud en público y tiene otra en privado. Es una persona que es absolutamente genuina y yo creo que eso es muy difícil de hacer, como se ha enterado Germán Vargas. Y parte de su mística yo creo que es eso. Llega a la fiesta, toca el instrumento, abraza al niño, habla con la gente, se toma la selfie. Crear un personaje alrededor de eso sería muy difícil. Lo que usted anota del doctor Germán Vargas Lleras, esas cosas, cuando no son consustanciales a uno, naturales a uno, salen mal. Sale mal ese político impostado. Y él es una persona que, como lo señalaba Carlos, es una persona del común, de la clase media, que fue a su universidad, que estudió, que se preparó y está ahora en el papel de candidato. Clase media, digamos, clase media alta, hijo de un exgobernador de Antioquia. A mí me parece interesante como... Yo estoy de acuerdo en una cosa, Iván Duque tiene un tono muy distinto al que usa el expresidente Álvaro Uribe. Me parece que es una persona que ha tenido como una idea de buscar un tono distinto en la campaña. Ahora, a mí la pregunta que me queda alrededor de él es que del candidato que yo vi al principio, del senador que yo vi al principio, estuve un par de veces con él en programas de radio, pude entrevistarlo y charlarlo un par de veces, me parece, veo una figura que se ha descafeinado un poco en cuanto a su determinación y a su estilo. Yo lo veo un poco más diluido en esos apoyos que le han dado, como la llegada de Vivian Morales a la campaña. Y a mí la pregunta que me surge es si nosotros estamos ante una persona que tenga, más allá de si va a ser el reemplazo o no el reemplazo, si va a gobernar en cuerpo ajeno o no, es que si estamos realmente ante un político que tiene un criterio, que tiene una idea propia, que tiene, digamos... O sea, que si le pueden meter a cualquiera en la campaña finalmente para ganar votos. Porque ahora yo lo veo simplemente como liderando una coalición a la que va ganando las elecciones y también esa figura un poco juguetona de una persona que va y toca guitarra y juega fútbol y canta. Pero, Carlos, usted hace tantas vainas bien. Yo no hago tantas vainas, por eso no me he podido lanzar a la política. Esa parte es una pregunta que a mí me queda. Entonces, y usted se hacía esta pregunta en su mesa de centro, a la cual le voy a hacer una pequeña promoción, porque esto me pareció chévere, porque combina lo que hemos estado hablando de Iván Duque y de las personas que están llegando a esa campaña. ¿Quién lo rodea? Duque también es cantante y bailarín. Y como la vida da muchas vueltas, hace poco Duque invitó a esta importante mujer a su campaña. Vivian Morales, la exfiscal general a la que los uribistas siempre acusaron de haberles montado una persecución. Morales promovió el fallido referendo contra la adopción gay y está casada con el exguerrillero y exasesor de los paramilitares Carlos Alonso Lucio. Pueden ver la mesa de centro poniendo en Google mesa de centro o en la página de La Silla Vacía, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Samuel, y además, digamos, de esa alianza, estos son otros, por ejemplo, de los aliados que han llegado a esta joven campaña, a esta frescura, a este movimiento juvenil y renovador del uribismo. Entonces está ahí Alejandro Ordóñez, Álvaro Uribe Vélez, Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, todavía no realmente liberado de sus líos en la Corte Suprema por parapolítica. Está Vivian Morales, senadora liberal pero cristiana, que busca prohibir el matrimonio gay y la adopción de personas del mismo sexo. Andrés Pastrana, una persona que, como veíamos, dijo algún día que Uribe tenía nexos con los paramilitares, despejó un territorio del tamaño de Suiza y hoy apoya la coalición del no, mira y martiria su fórmula vicepresidencial. Y aquí es entonces, Samuel, donde uno se pregunta ¿cuál es el grado de independencia del centro frente a todos estos aliados? Y yo entiendo, no voy a ser ingenuo acá, esto se trata de conseguir más de la mitad de los votos. Ese es el primer objetivo. Daniel, una presidencia y un gobierno se hace con coaliciones. Esto tiene que ser sumando. Y estas personas que apoyan a Iván, pues ninguno es un delincuente, uno puede tener diferencias con algunos de ellos, pero ninguno es un delincuente. En el caso de... Sí, de acuerdo. Ninguno lo es. Puede tener diferencias con Vivian o con el doctor Ordóñez o con Luis Alfredo Ramos, pero ninguno es un delincuente. Entonces la pregunta va a decir, ¿esto fue un acuerdo programático? Amplia, es una coalición programática amplia. Faltó, o de por apoyos ejemplo, políticos. Angelino Garzón, que es un representante de la izquierda sindical colombiana. Les faltó, Pobrecía, siempre sacan Angelino. El apoyo de Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, esto es una cosa amplia.
para gobernar a Colombia, donde quepamos todos. Sí. Por supuesto va a tener un estilo, va a tener una orientación, pero estos apoyos no comprometen las posiciones de Iván. Seguramente él va a tener que conciliar en algunos temas. Entonces, él va a tener que conciliar en algunos temas. Y seguramente hay acuerdos programáticos en cada uno de esos apoyos. Y burocráticos. Pues vea, lo que pasa es que los gobiernos tienen que, digamos, suministrar los cargos del Estado. Y en ciencia política, parte de las funciones de los partidos de gobierno es suministrar los cargos del Estado. Eso no es... lo que está mal es el clientelismo, lo que está mal son las prebendas y los acuerdos en función de eso. Pero yo no creo que acá Alejandro Ordóñez esté detrás de unos puestos o Luis Alfredo Ramos esté detrás de unos puestos. No, seguramente ellos sí, pero están una ahí representación en el gobierno. Porque se ven identificados con los planteamientos esenciales de Iván Duque, aunque puedan tener diferencias en otros temas. Pero hay una cosa rápida, Daniel, es que me parece claro lo que usted pregunta es qué acuerdos programáticos hacen con la llegada de esos sectores, porque a mí lo que me parece claro en este momento es que la campaña de Iván Duque, por razones políticas y alianzas y ganar una elección, sí se está moviendo hacia un sector más hacia la derecha, o más para conservador. Una persona que dice que no existe la derecha o la izquierda. Mientras él le decía a usted en una entrevista, y él se ha vendido como una persona de centro. Esa es la disyuntiva en la que yo digo... Y yo creo que lo es, yo creo que eso es genuino, eso es auténtico, efectivamente lo es. Y esos acuerdos programáticos van, por ejemplo, en la defensa del no. Ahí teníamos unos reparos que nos identificaban con Vivian Morales, con Alejandro Ordóñez, porque creíamos que se debía respetar la Constitución de 1991 y que de cambiarse había que consultarle al pueblo colombiano y no imponerle una decisión arbitraria tomada entre el gobierno y las FARC. Por ejemplo, Andrés, ese es un punto esencial que dio lugar a esta coalición. Claro. Veremos qué tanto se sostiene eso luego y qué tan explícito es. Andrés, hay también unos apoyos cuestionados y estos sí son personas que tienen vínculos con personas que tenían vínculos con grupos ilegales y esta es una lista no completa de las personas con algún tipo de cuestionamiento que han llegado a apoyar esta campaña. Nadia Blel es esposa de un parapolítico. Emeterio Montes es familiar de un parapolítico, Odín Sánchez, Juan Cárdenas Chávez, José Elber Hernández, José Antonio Gómez tenía un tema de peculado, también de corrupción, ese era conservador. Y entonces hay dos preguntas acá. Primero, ¿qué pasó con el filtro? Yo entiendo que es una campaña presidencial. Y segundo, hay gente que tiene miedo de que va a haber una venganza judicial en el gobierno de Iván Duque contra personas de este gobierno, personas que están en la oposición. ¿Usted qué me puede decir al respecto? Pues de la primera parte, y sin querer yo meterme en temas políticos, que no es lo que me compete a mí, digamos, en el marco de la campaña presidencial. Entiendo yo que hay un acuerdo programático de base con el Partido Conservador y todos esos son congresistas conservadores, bancada conservadora. Y en ese sentido lo que hace uno es que uno, digamos, un poco hace una coalición, hace un acuerdo programático con la bancada. De hecho, el Partido Conservador lo que hizo fue que en cabeza de su presidente, el senador Hernán Andrade, lo que hicieron fue hacer una reunión programática de bancada y no definieron un apoyo total y restricto del Partido Conservador parlamentario a una candidatura. Entonces, por eso un porcentaje de esa bancada parlamentaria se fue para Cambio Radical, para la Mejor Vargas Lleras, y otro porcentaje se fue con la campaña de Iván Duque. ¿Y a todos les tocaron personas cuestionadas? Imagino que sí, lo que sucede es que estas personas que son congresistas no tienen per se, no hay delitos de entiendo que son sus familiares, pero pues como le digo, yo no soy un experto en política como para decir, entonces, imagino que devienes del acuerdo programático. Déjeme, usted tiene una segunda respuesta ahí sobre el tema de la venganza judicial, me tengo que ir a la pausa y volvemos con esta pregunta, ¿quién es Iván Duque? ¿Va a haber una venganza si él llega al próximo gobierno? Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca hablando y preguntándonos realmente quién es Iván Duque. Su eslogan dice que él es el que es y sin embargo, y a pesar de estar tan cerca de la primera vuelta, todavía no estamos seguros de quién es y estamos todavía descubriendo quién es. Y hablábamos de los aliados cuestionados. ¿Usted quería decir algo ahí acerca de las personas con nexos con personas que a su vez habían sido condenados o por parapolítica o corrupción, etcétera? Ellos no tienen la culpa de los
de los crímenes o de los delitos que hayan cometido sus parientes o sus conocidos. No, la culpa no la tienen, los votos sí. No, porque ellos no tienen ninguna deuda con la justicia. Entonces, no los podemos a ellos estigmatizar como personas. Entonces, yo creo que hay que respetar eso. No, digamos. pero no hay que ser ingenuos. Y entonces, una casa política que amasa una clientela que ha sido conseguida tal vez a través de corrupción o de vínculos con paramilitares, como está probado. Si eso se prueba, yo soy partidario de que los expulsen de la campaña y no se reciba. Vicente Blel está condenado por paramilitarismo. ¿Usted cree que los votos de la esposa de él de quién son? No, Nadia no. No, pero los votos de ella de quién son. No tiene ninguna investigación abierta por esos hechos. Hasta donde yo sé. No. Ah, bueno. Que yo sepa tampoco. Listo, entonces partamos de esa base. Sí. Porque además, si nos ponemos en esas, entonces uno va a ver no, es que hay que al verlos doctor a todos, de la calle. A todos. Sí, Humberto de la Calle. Entonces lo apoyan personas vinculadas al proceso 8000. A Gustavo Petro lo apoyan personas vinculadas a las FARC. ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? Ellos han dicho, Santrich en una entrevista hace poco anunció que él, digamos, le parecía un gran candidato, Gustavo Petro, sí, por ejemplo. Claro. Un narcotraficante a punto, probablemente. Yo le tengo que decir que Santrich no está condenado de nada tampoco. Y ahí entonces nos ponemos en la misma. Pero no, él sí está acusado de narcocráfico. Sí, él sí está acusado de narcotráfico. Pues, y está capturado por esos hechos. Cortés, que entonces, yo no quiero tomar el programa. Lo que quiero decir es que miremos a los vecinos. Miremos a los vecinos. Esta gente no tiene ningún cuestionamiento, ellos, a su conducta. De pronto a la de sus familiares, puede que sí. Daniel, yo pienso que hay algo claro y no me voy a entrar a cuestionar quién tiene más apoyos en problema que los demás, pero me parece un hecho que la campaña de Duque es una campaña que en su fachada, que en su presentación se ve como una cosa muy joven. Creo que en eso el uribismo hizo una jugada muy hábil, pero que detrás tiene un discurso que no me parece innovador y me parece una campaña nueva. Es una campaña que se parece mucho a las demás campañas de apoyos de política de menudeo, de sectores, y con enormes contradicciones, no solo, digamos, en cuanto a lo que puede ser cuestionamientos. Con un enorme voto de opinión. Tiene un voto del centro, tiene un voto del no. O sea, y de opinión, es decir, no es el que tiene las grandes maquinarias. No es, pues vamos a ver qué pasa el domingo, que es una de las grandes preguntas. Pero le pongo un ejemplo. Cuando Vivian Morales era fiscal general de la Nación, el uribismo tuvo un argumento central para decir que lo estaban persiguiendo judicialmente. O sea, ellos usaron eso para decir, está montando una persecución contra el uribismo. Y esa exfiscal es hoy aliada de la campaña, la invitó Uribe y Duque expresamente con una carta. Entonces, lo que yo digo es, hay una campaña con un candidato joven que no tiene ningún tipo de reproches, porque ¿qué reproche tiene Iván Duque? Estuvo en una reunión de Odebrecht en la que parece que se quedó esperando en el carro, no sabemos, pero es eso lo que tiene. No, se montó en el avión con Oscar Iván, yo creo que fue una primiparada. Cualquiera puede estar en una reunión equivocada, pero más allá de eso no tiene nada más. Ahora, lo que hay detrás de ese candidato de buena onda, juguetón, que se le ha puesto el pelo un poco más blanco de lo que esperábamos, hay una campaña, en mi opinión, muy similar a las demás. Ahí vuelvo a la pregunta que le hacía a usted inicialmente, y usted que ha trabajado en temas de justicia con Iván, hábleme desde su experiencia en cuál es la visión que tiene Iván acerca de la justicia, de su rol en una democracia y de las separaciones de poder que hay entre el ejecutivo y el judicial en la forma de pensar de Duque. Pues a lo que más se le ha gastado es precisamente ese tema de que hay que fortalecer la independencia judicial. Digamos que un poco el traslape de los pesos y contrapesos ha sido el hecho de que por el diseño constitucional y administrativo de Colombia, casi que el presidente y más este gobierno que ya está por terminarse, pues se sienten un poco como los reyes que tienen que dictar cómo es que se funciona eso. Amanecemos con 3 cortes, nos acostamos con 4 más la JEP, entonces es un gran problema de que lo que hemos perdido es un total norte de lo que es la justicia, el desprestigio judicial. Eso pasa no solo por culpa de las altas cortes ni de los jueces, eso pasa también por la perversión del propio sistema y de que el Ejecutivo mete mano en eso. ¿Cuál es la percepción de un demócrata como Iván Duque?
pues la independencia y la autonomía de la rama judicial. A lo que más hay que gastarles que la rama judicial tiene que recuperar la majestad, porque es que haya una justicia cuestionada nos hace daño a todos. Sí. No a Iván Duque, ni al uribismo, ni al Centro Democrático, sino a todos como Estado. Nos lesiona porque erosiona una de las instituciones más sagradas, la que menos debería estar involucrada en un debate, porque un juez tiene que hablar a través de sus sentencias. No sabemos a qué horas aquí todo el mundo empezó a pronunciarse a través de comunicados de prensa, no hay sentencias, hay JEP, uno se le mete en la extradición al otro, sí. El otro opina sobre cosas que no tienen y ahora se quieren dictar su propio reglamento. Entonces a esto le hemos gastado mucho tiempo y me alegra que me lo pregunte, porque un poco la idea de averiguar quién es Duque es el que quiere reformar la justicia, es el que quiere sentar las bases de algo en donde él va a tener muy corto tiempo porque no va a haber reelección. Estos son 4 años del todo o nada. Y sería ingenuo decir, vamos a cambiar toda la institucionalidad del país, vamos a lograrlo todo. Ojalá lo logre y ojalá tenga un buen gobierno. Pero hay que por lo menos tener la responsabilidad de sembrar y sentar las semillas de un sistema que está muy destruido, muy erosionado. Y la justicia es la peor. Un Estado que ha perdido la justicia lo ha perdido todo, porque es que donde hay poca justicia no podemos esperar nada de sí. Ninguno. Entonces es una institución sumamente socavada. Me voy a la pausa. Hemos hablado de quién es Iván Duque, de su hoja de vida, de qué ha dicho, de qué ha hecho, de quién lo rodea. Terminamos este programa preguntándonos la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Es Iván Duque independiente de Álvaro Uribe Vélez? ¿Es Iván Duque el que es? Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. La pregunta, ¿quién es Iván Duque? ¿Cómo sería un eventual gobierno del? ¿Qué tan independiente sería de la figura en la política más influyente de los últimos 20 años, Álvaro Uribe Vélez? Le preguntamos a la gente en la calle y esto es lo que dijeron. ¿Usted cree que se puede ser duquista sin ser uribista? Sí. ¿Por qué? Por las características que envuelven al personaje, ¿no? Pues como le digo, conocerlo es imposible, pero pues en la plaza pública tiene sus momentos donde convence, pero tiene ahí un fantasma. No voy con Iván Duque. Como están las cosas ahorita, no, pues nadie conoce a Duque solo, digamos, ¿sí? No tiene mayor cosa. Tiene ideas buenas, pero yo no quiero seguir como con lo mismo con mi país, pues. Yo creo que sí, tal cual como lo fue Santos en su momento, que estuvo apoyado por él, pero pues en su gobierno decidió hacerse a un lado y tomar sus propias decisiones. Todavía no tiene una posición formada personalmente por él, sino más influenciado por el presidente o el expresidente Uribe. No hay duquismo, mejor dicho, ahí es uribismo. Uribismo acérrimo, que realmente es un laureanismo, godismo horrible, y esa vaina no, este país ya no quiere más de eso, la verdad. Terrorífico, señor. No, una sola cosa, no hay que mezclarle. Vamos, claro que son los dos. Los dos están batallando, pero ahí está bien la pareja. Le veo mucha fuerza y muy inteligente, muy capaz. Imposible, porque este señor tiene mucha influencia. Álvaro Uribe tiene mucha influencia, tiene mucho que decir y por qué responder, pero no ha sido posible. Es prácticamente el gobierno en cuerpo ajeno. Difícil porque ellos están ligados. Se van de la mano, porque literal las ideas que dice Duque siempre las ha dicho Uribe y siempre van a ir de la mano. Eso dice la gente. Obviamente a Iván Duque le han preguntado esto miles de veces. Esta fue una de las formas de contestarlo más fáciles que encontró, incluso cuando estaba en la pelea con los cinco precandidatos, en un debate de la W. Lo otro es, ¿vamos a reducir entonces esta discusión simplemente a Uribe y a Santos? O sea, esto es un tema de dos personas, de dos tintos, como si el resto del país fueran simplemente miembros de una secta que se dejan guiar por dos monjes. No son monjes en el Centro Democrático. La conclusión de ustedes, señores. Samuel Hoyos. ¿Duque es Duque? Yo creo que el 7 de agosto el expresidente Uribe se va a poder dedicar a descansar, a estar en Río Negro con sus nietos, en el Congreso de la República. Duque seguramente lo va a escuchar, pero no me imagino, no veo a Uribe. Pero dijo que lo quería de presidente del Congreso, eso sí. Va a estar de senador, no creo que de presidente. No veo a Uribe metido en la casa de Nariño diciéndole a Duque qué hacer y qué no hacer. ¿Verdad, Samuel? Duque tiene personalidad, Duque tiene la capacidad
de manejar este país. Y yo creo que el expresidente Uribe se siente en deuda con Colombia después de haber sugerido a Santos en el 2010. Ahora nos va a dejar un buen presidente para Colombia, que es Iván Duque. A Andrés Barreto, el amigo de Iván Duque. Pues yo creo que sería injusto decir que Iván Duque no tiene su propia atracción, su propio momento, su propio trabajo. Si bien el tema de la elección popular es un tema que se verá y se medirá ahorita en las urnas, no es menos cierto que esto ha sido una campaña muy desgastante para nosotros en primer lugar porque hubo que pasar una suerte de primarias de 5 encuestas. Nos jugamos la vida casi que cada 2 semanas. Iván Duque sacó 5 leyes de la República. Iván Duque lideró los debates más aguerridos y más sustentados de esta bancada parlamentaria en el Congreso. Iván Duque necesitaba un par de días de vacaciones. Y no lo veo como un hombre que todo el mundo simplemente le reduce la cuestión a si va a ser Uribe o en cuerpo ajeno. Creo que Iván Duque es un tipo agradecido, es un tipo inteligente y es un tipo que sabe tomar las bases de donde dejó el uribismo del pasado y va a retomar con un uribismo 2.0. Este duquismo va a ser, como dice el representante Hoyos, la deuda con Colombia que nos dejó Santos la va a pagar Iván Duque y la va a pagar Álvaro Uribe en el Congreso de la República, haciendo un magnífico gobierno porque tenemos poco tiempo, es un gobierno de transición. Eso no se dice suficiente, son solo 4 años. Carlos Cortés, señor. Bueno, yo vuelvo a mi intérprete de la derecha de cabecera, que es Fernando Londoño, que me deja entender un poco. Él dijo a propósito de esa declaración de los 2 monjes, de manera muy fuerte, después él fue, digamos, matizándose, que cualquier cosa que sea Iván Duque se lo debe a Álvaro Uribe, lo dijo él. Y yo creo que hay que partir del supuesto de que si Duque gana las elecciones, por supuesto, para mí la presunción es que él es el que tiene que demostrar que no está controlado por Uribe. Es decir, no creo que partamos del punto cero de que los dos están por su lado y hay que mirar qué pasa. No, yo creo que la presunción es la contraria. Él no tiene el beneficio de la duda. Él lo tiene que desvirtuar. ¿Y cómo lo va a desvirtuar? En mi opinión, con el gabinete. O sea, yo creo que esa es la primera medida en la que uno dice a ver realmente cuál independencia existe. Pero para mí, la presunción de la que yo parto es un candidato muy joven que llegó a donde llegó porque encontró una oportunidad subiéndose en los hombros de un expresidente. Pero, Daniel, yo estoy seguro que Iván Duque va a ser cercano al uribismo no por obligación o porque está siendo controlado como un títere, sino por convicción, porque él cree que esa es la manera más efectiva para gobernar al país con su propio sello, pero respetando un legado que dejó muchas cosas positivas para Colombia. Y lo ha dicho Iván en reiteradas ocasiones, va a ser un gabinete joven, un gabinete nuevo, un gabinete que mire hacia el futuro. O sea, no va a estar como ministro Alejandro Ordóñez, Vivian Morales. Pues eso lo tiene que decidir Iván como presidente de la República, pero lo que él ha dicho es que quiere una renovación generacional para mirar hacia el futuro. Eso es lo que ha dicho. Señores, muchas gracias por acompañarnos en esta una de las preguntas existenciales de la campaña, que ya se va a acabar hasta la primera vuelta. Todavía nos quedan después probablemente 2 semanas. Nos vemos entonces mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.